pero ya tomamos comunicación y contacto con una importante activista del movimiento de izquierda y específicamente del movimiento de Ni Una Menos, porque hoy se van a estar realizando actividades importantes en la ciudad de Paraná y estamos hablando de la señorita Nadia Burgos. ¿Cómo le va, Nadia? Fabio Márquez le habla de FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá, desde el programa Otra Vuelta Más. ¿Nos escucha bien usted? Hola, buenos días. Sí, lo escucho muy bien. Un saludo para vos y para toda la audiencia que te escucha. Bien, Nadia. Primero, quisiera si usted puede contarle a nuestra audiencia si lo de hoy es un festejo, una conmemoración, un recuerdo, un acto. Algo hicimos una introducción por el femicidio de Chiara Vázquez, pero ¿por qué se conmemora hoy el tema del colectivo de Ni Una Menos, Nadia? Bueno, exactamente hace 11 años, las mujeres y las disidencias de todo el país expresamos en las calles un grito de hartazgo ante la violencia machista y patriarcal y salimos de manera espontánea a movilizarnos en aquel entonces en todo el país para decir que nos queremos vivas, que estamos cansadas de que nuestros cuerpos sufran cotidianamente diferentes expresiones de la violencia machista y que además, en particular, queremos que seguimos luchando, ¿no?, para que se frene la expresión más brutal de la violencia machista, que es el femicidio. Es decir, en nuestro país, cada 31 horas una mujer es víctima de femicidio y desde hace 11 años venimos exigiendo, movilizándonos y organizándonos para exigir políticas públicas que permitan prevenir, erradicar y que sancionen la violencia machista, políticas que en algunos casos hemos conquistado, leyes muy importantes como la educación sexual integral, como la ley de violencia de género, como que se tipifique en términos de la justicia el asesinato de las mujeres por nuestra condición de ser mujer como femicidio, y hoy estamos lamentablemente a 11 años en un contexto en donde nos atraviesa otra vez el dolor de 3 femicidios brutales, como han sido el femicidio de Agostina, de Córdoba, como ha sido el femicidio de Dulce, de Misiones, y como fue el reciente femicidio de Noelia en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese marco también decir que nuestra provincia no es exenta a esta situación. Hemos también atravesado hace muy poquitas semanas el travesticidio de Cecilia en Gualeguay y hechos tan abrumadores como es una violación colectiva a una mujer de tan solo 19 años en la ciudad de Feliciano. Estos son expresiones, ¿no?, brutales de una violencia que se reproduce lamentablemente en términos institucionales. Y sobre todo hoy se rediscuten cuestiones que nosotras creíamos que ya estaban saldadas como sociedad, que es que habíamos logrado un acuerdo mayoritario de que la violencia machista no solamente había que repudiarla, sino que había que hacer acciones por parte de los gobiernos, de los estados y de la sociedad en su conjunto para revertir esta situación. Hoy nos encontramos lamentablemente en un proceso de retroceso, no solo porque las leyes que conquistamos luchando no se aplican, porque faltan presupuestos, porque faltan personal idóneo, porque se ataca recortando en términos también ideológicos, sino que además tenemos una expresión muy tremenda que es el presidente de la Nación, que realiza negacionismo de género y que además también despliega discursos de odio hacia las mujeres y las disidencias sexuales, que son un puntapié que apuntala lamentablemente lo peor de esta expresión, digamos, ¿no? Si hay alguien como el presidente que puede decir las barbaridades que dice, es claro que estamos más lejos de resolver la situación. Por eso es que tenemos que salir nuevamente a movilizarnos, ¿no? Bien, ¿cómo ha sido la evolución de esta problemática machista en estos 11 años? Algo dijiste al final, Nadia, que en estos 2 años y medio han tenido una especie de retroceso. Esto como una política ideológica, ¿no es cierto?, del gobierno actual. Pero la sociedad, ¿cuál es el termómetro de ustedes? Bueno, nosotras creemos que hemos hecho grandes avances en términos sociales que hoy se están poniendo en peligro por que se habiliten nuevamente en términos ideológicos, una batalla cultural contra esas conquistas, ¿no? Nosotras habíamos logrado poder avanzar en términos de discusión de la importancia que es, por ejemplo, la educación sexual integral para pensar
otras formas de relacionarnos, ¿no? O sea, desde la primera infancia, no solo para detectar las situaciones de abuso, porque la ESI ha sido una herramienta fundamental para detectar situaciones de abuso en la primera infancia, para que los niños puedan detectarlo y puedan hablar, y para encontrar en docentes en primera instancia, que son quienes lo llevan adelante, quienes lo aplican, herramientas también de contención ante esa situación tan brutal. Ustedes tienen que saber que nosotros vivimos en un país en donde de cada 5, en donde realmente las niñas sufren situaciones de violencia, y que la violencia machista y patriarcal es una violencia que se inmiscuye y se mete en las esferas más íntimas, intrafamiliares, digamos, ¿no? Entonces, nosotros como sociedad tenemos que poder poner luz sobre esas situaciones para resguardar a nuestras infancias, resguardar a los niños y a las niñas, pero también para sancionar esas medidas y para que en conjunto podamos pensar estrategias que nos permitan vivir en un mundo libre de toda violencia. Nosotros estamos en una situación muy difícil, el pueblo en su conjunto, ¿no? La situación de crisis social y económica que vivimos es muy brutal. Y en este contexto, lamentablemente, la violencia machista se recrudece y las expresiones las vivimos cotidianamente, pero no solamente en términos de violencia individual, ¿no? Sino también en términos de violencia estatal y colectiva. Nosotras, por ejemplo, en esta movilización del 3J, Entre Ríos va a tener una consigna muy clara en relación al rechazo a la reforma previsional, que son medidas también que atacan algunos conceptos de discriminación positiva. Ustedes saben que en nuestra provincia, la 8732, la ley de jubilación actual, nos permite a las mujeres jubilarnos con 5 años antes, ¿no? que los varones. Sí. Ahora, eso es una conquista que reconoce parcialmente un rol social que nosotras tenemos, claro, que es que nos hacemos cargo de todo, de las tareas de cuidado, claro. Y en ese marco, esa conquista que nos había costado tantísimo tenerla, hoy está siendo cuestionada por el gobierno de Frigerio, cuestionada por los legisladores provinciales, cuestionada incluso por sectores de la burocracia sindical, como es UPCN, que acuerdan con que la igualdad, entre comillas, sería tener la misma edad jubilatoria. Y eso no es igualdad, eso es seguir poniendo sobre nuestras espaldas y sobre nuestras vidas un peso y un trabajo que no es reconocido, no es remunerado, no se socializa, porque no es que estamos poniendo una igualdad en términos de jubilaciones y de repente se abren comedores comunitarios, se abren jardines para que nosotras podamos socializar un poco esa tarea de cuidado, sino que seguimos teniendo esa carga, ¿no? Que son las tareas domésticas, y además nos quitan los pocos avances en términos de reconocimiento que habíamos logrado. La verdad es que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Porque la crisis económica y social recrudece todos estos discursos de negacionismo de una desigualdad que es estructural. La sociedad está constituida desde una desigualdad que hace que las mujeres tengamos más cargas laborales que los varones, porque tenemos estas tareas que se invisibilizan a nuestro cargo, y bueno, nosotras queremos seguir discutiendo cómo avanzamos a una sociedad en donde realmente podamos vivir vidas libres de esta violencia en particular, ¿no? Además de, por supuesto, de todas las violencias que genera este sistema capitalista y patriarcal. Por supuesto. Nadia, contale si vos querés, para la gente que nos está escuchando, cuando ustedes expresan el rechazo a la violencia, digamos, del género de los varones o el patriarcado, ¿a qué se refieren para que la gente se lo bajes claro a la gente? Sí, nuestra sociedad en este sistema que vivimos, que es un sistema capitalista y patriarcal, divide en términos de desigualdad los roles sociales, ¿no? Y en ese marco las mujeres estamos expuestas a un rol social que es el del cuidado y el de la reproducción de la vida. Y ese rol social se impone a través de una asimetría de poder que genera que los varones estén habilitados para vivir la esfera pública, la esfera común, la esfera de poder, la esfera de las decisiones, y que nosotras, por el rol social, tengamos que tener más una esfera interna en el marco de las tareas del hogar, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la violencia machista, es una violencia que se ejerce desde esa asimetría de poder que lo establece la sociedad. Por eso es tan difícil
tan difícil que se pueda percibir esa violencia y es tan difícil que podamos desarmarla y construir otras formas de relacionarnos, ¿no? Acá el rol de los varones es fundamental para erradicar la violencia machista y patriarcal. Claro. Es fundamental que ustedes puedan también cuestionar esta masculinidad dada desde un lugar de poder que ejerce sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las niñas, sobre las disidencias, y empiecen a pensar cómo construimos relaciones sin esa asimetría, digamos, ¿no? Relaciones mucho más igualitarias. Por eso es que tenemos que pensar en políticas que permitan construir otra forma de relacionarnos, y por eso también es que nosotras decimos que esta pelea es una pelea estructural, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con una pelea para poder transformar también las bases en las que se asienta esta sociedad, que son profundamente desiguales, y construir un camino hacia nuevas bases que permitan realmente relacionarnos desde un lugar de igualdad, digamos, ¿no? Las mujeres somos seres humanos, igual que los varones, y por lo tanto tenemos que tener la posibilidad de vivir nuestra vida sin ningún tipo de estas expresiones brutales de la violencia machista, ¿no? Y cuando decimos de la violencia patriarcal es porque justamente hacemos carne esta desigualdad estructural que se intenta imponer, digamos, ¿no? Y bueno, como te decía recién, ahí radica también el desafío que tenemos como sociedad para poder desandar estos caminos y construir relaciones mucho más desde el cuidado colectivo, ¿no? Claro, claro. Nadia, y en base a todo esto que nos venís contando, de lo que se conmemora, del significado de Ni Una Menos, del corte de la violencia patriarcal, ¿cuáles son las actividades planeadas para hoy en la capital, en la ciudad de Paraná? Bueno, en Paraná vamos, en este momento yo estoy en la asamblea del Ministerio de Salud, en donde en los distintos lugares estatales, públicos, privados, en los comercios y demás, se llamó a un ruidazo en contra de la violencia machista y a que todas las mujeres, los varones y el conjunto de los trabajadores podamos venir a nuestros lugares de trabajo vestidos de negro por el luto que significa el día de hoy, ¿no? Tener que estar sufriendo una muerte por violencia patriarcal cada 31 horas, como te comentaba hoy. Y luego, a partir de las 3 de la tarde, nos vamos a concentrar en la Plaza 1 de Mayo para poder movilizarnos hasta Casa de Gobierno, con una consigna que es: con Milei y con Frigerio no hay ni una menos, lo derrotamos en las calles, porque entendemos que hoy por hoy hay un retroceso brutal, no solo en las políticas de género, sino también en nuestros salarios, en la defensa de la salud pública, de la educación pública, bueno, el ataque que les mencionaba de la reforma jubilatoria. Entonces, también queremos que la movilización de hoy sea una movilización en donde se pueda expresar las diferentes luchas, porque bueno, porque nos atraviesan como mujeres trabajadoras, como familias víctimas también de esta situación tan brutal. Entonces, vamos a movilizarnos para poder reclamarle al Estado la responsabilidad en poder gestionar las maneras de revertir esta situación tan tremenda que estamos pasando. La última, invitamos a que todos se puedan sumar a las movilizaciones que va a haber en todo el país, y si no también a expresarse, como les decía recién, en sus lugares de trabajo, en las redes sociales y en cada lugar. Exacto. Porque bueno, es importante que nos involucremos en esta pelea. Por supuesto. La última, ya no le quitamos más tiempo, no tiene nada que ver, pero tengo que aprovecharla porque usted es una importante política de la izquierda. ¿Cómo ve, cortito, estos 2 años y medio aproximadamente del gobierno de Rogelio Frigerio, Nadia? Bueno, creo que ha sido un gobierno que ha atacado directamente los derechos más elementales de los trabajadores, desde dando aumentos salariales a los trabajadores estatales con montos en negro, hasta la inacción que está teniendo en este momento en situaciones tan gravísimas como el cierre de Tres Arroyos, como el cierre de otras industrias. Por ejemplo, en este momento están los compañeros de una importante metalúrgica acá en Paraná, en el Parque Industrial, frente a la fábrica, porque ha cerrado y ha dejado a 20 familias en la calle. Y vemos que Frigerio se ha llevado adelante una política de reproducción de las políticas de ajuste y represivas del gobierno nacional en nuestra provincia, y ha preferido garantizarle los negocios a los sectores más concentrados en detrimento de las necesidades del conjunto de la población entrerriana. Estamos en un contexto de emergencia en términos de salud pública, en términos de educación pública, estamos en términos de, como le decía recién, del empleo privado también, y es por eso que bueno, que creemos que hay que seguir no solamente organizándonos desde todos los lugares para enfrentar estas políticas de ajuste, sino que en nuestro caso en particular desde la izquierda creemos que hoy más que nunca tenemos una responsabilidad histórica de poder construir una alternativa distinta,
que sea de izquierda, que sea anticapitalista, que lleve adelante un programa de ruptura con esta lógica brutal del ajuste, de la represión, con esta lógica que impone el Fondo Monetario Internacional, que pone Donald Trump de Estados Unidos, es decir, una izquierda que también convoque a todos aquellos que hoy la están pasando mal a construir una herramienta política para que logremos gobernar quienes nunca hemos gobernado, que hemos sido los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde si Milei avanzó y si Frigerio avanzó acá en la provincia ha sido gracias a la complicidad de la falsa oposición. Yo les ponía el ejemplo de la reforma jubilatoria hoy. Gladys Domínguez, la senadora por Feliciano, que es del PJ, fue quien habilitó que la reforma jubilatoria llegue a la legislatura provincial, se derive a las comisiones, y esto lo hemos visto en varios leyes esenciales, tanto a nivel nacional como provincial, para que Milei y Frigerio apliquen su ajuste, en donde lamentablemente el PJ ha decidido ser una oposición falsa y ha traicionado una vez más al conjunto de sus votantes, y es por eso que, bueno, que creo que hoy hay que desarrollar la más amplia unidad en rechazo de todas estas políticas de ajuste y de los cómplices de esas políticas, y construir herramientas políticas nuevas que reflejen las necesidades reales de los trabajadores y las trabajadoras, y nosotras creemos que es con el Frente Izquierda Unidad, que es con la izquierda. Gracias, Nadia. Los acompañamos desde la radio a la distancia en las actividades y seguramente seguiremos en contacto para tener la visión de la izquierda acerca de la realidad y las acciones a tomar en contra de este gobierno. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes como siempre por el espacio. Un abrazo de lucha. Hasta luego. Muy bien. Era la señorita Nadia Burgos.